Hoy vamos a ver 7 errores que evitar en WordPress. El primer error tiene que ver con estas dos pantallas. Si realmente has tocado antes WordPress sabrás cuál es el problema y si no ya te lo comento. El primer error es básicamente utilizar wordpress.com y no wordpress.org. La diferencia es que con wordpress.com al final lo que estás haciendo es darte de alta en el servicio de hosting de wordpress.com. ¿Qué ocurre? Que aquí vamos a tener todas las capacidades de WordPress mucho más limitadas. Tendremos solamente una oferta de plugins limitados, no solamente también eso, sino que aparte no podremos añadir nuestro dominio completo. Tendríamos un subdominio de WordPress que quedaría como así. Si ponemos dominio.wordpress.com, así es como quedaría cuando realmente lo que nos interesa es tener nuestro dominio enteramente. Para eso la idea es, sobre todo, en estos casos, elegir la opción de wordpress.org. WordPress.org nos permitirá poner nuestro propio hosting, registrar nuestro propio dominio y no tendremos tantas funcionalidades capadas, con lo que al final nos interesa el .org. El segundo error es elegir un mal hosting. Esto nos ha pasado tanto en la agencia como en mis proyectos personales y el hecho de utilizar un mal hosting no solamente es una pérdida económica, sino también de tiempo, porque hay a veces que no te dan un buen servicio técnico y por lo tanto se retrasa todo. Más de una vez hemos tenido hostings caros y ahora mismo prácticamente hemos migrado todo y muchos de los proyectos personales a Hostinger. Hostinger es uno de los mejores hostings del mercado y al final es donde gran parte de los proyectos se encuentran en por la facilidad de uso, por el servicio que aportan, por el precio y por la calidad de todo lo que ofrecen. Al final, más de una vez, lo que se busca es que sea práctico y cómodo. Y Hostinger al final es el que utilizamos más y es muy pero que muy útil. En el caso de que quieras utilizar Hostinger, te dejo en la descripción un descuento. El siguiente error es tener muchísimos plugins. El problema de tener muchos plugins en nuestro sitio web es que estamos ralentizando el sitio web y más de una vez pueden entrar en conflicto entre ellos, con lo cual lo ideal es que tengamos un número mínimo de plugins que sirvan para lo que necesitamos. La idea es ir normalmente a los plugins más populares, pero de ahí ver si están cubriendo las necesidades que tiene del proyecto, porque no va a ser lo mismo una revista generalista como un e-commerce. Cada uno de los dos va a tener plugins diferentes, si bien aunque haya plugins que tengan más o menos el mismo uso que se pueda dar. La idea de tener plugins diferentes en cada sitio web es que cubran al final las necesidades del proyecto. Si vemos que en este proyecto es una tienda e-commerce, en este caso tendremos que poner el WooCommerce, que es el plugin que tiene WordPress, sobre todo de cara a tiendas online. También tendremos que mirar de añadir otro tipo de plugins, pero la idea es tener en cuenta cuáles son en función de nuestro nicho y de nuestra tipología de web. El siguiente error es no utilizar plugins de caché. Si buscamos en el repositorio de plugins de WordPress caché, aquí nos aparecerán varios. Si realmente no tenemos mucha idea sobre la optimización de caché, la idea es que fuésemos a plugins sencillos. En este caso, lo que nos permite estos plugins es mejorar la velocidad de carga de nuestro sitio web. Si queremos ver cómo está la velocidad de nuestro sitio web, la idea es que nos vayamos a PageSpeed y aquí añadamos nuestro dominio. Una vez que lo hemos añadido, se llevará a cabo un análisis en curso de la velocidad web. Esto se lleva en dos partes. Por una parte, tanto en dispositivos electrónicos como en el ordenador y por otra como en dispositivos móviles. La idea es que podamos ver la diferencia y cada vez se está dando más prioridad a los dispositivos móviles, con lo cual ese sería el foco. Una vez que ha completado, si nos desplazamos podremos ver que está móvil y en ordenador y vamos viendo a ver qué tendríamos que mejorar. Por ejemplo, este rendimiento tendríamos que mejorarlo, en cambio en ordenador estamos muy bien. Para móvil tendríamos que ver qué es lo que está sucediendo y si tenemos las habilidades técnicas, mucho mejor. Si no, tendremos que contratar a alguien para que nos eche un cable. Volviendo a los plugins de caché, aquí la idea sobre todo es de que elijamos uno que sea simple y que sea fácil de utilizarse. En este caso normalmente es VP Fastest Caché, pero si tenemos más información, sabemos más sobre la materia, podríamos estar tocando el de VT
3. Podríamos utilizar el de Total Cache o el de Lightspeed Cache, aunque pueden haber otros muy interesantes. El siguiente error es no optimizar imágenes. El problema de no optimizar imágenes en nuestro WordPress es de que nos va a ralentizar nuestro sitio web. ¿Qué ocurre con esto? De que si no hemos reducido el peso de las imágenes, en este caso se notará después cuando pasemos por PageSpeed. Para reducir el peso de las imágenes hay varias opciones, desde la opción más avanzada que podría ser Photoshop hasta la opción más sencilla, que es utilizar compresores de imágenes online, que puede ser el típico de TinyPNG. Aquí lo que tendríamos que hacer es subir nuestra imagen y una vez que la tenemos comprimida ya podríamos subirla a nuestro sitio web. El siguiente error muy común es el no utilizar plugins SEO. Los plugins SEO son esenciales y ofrecen muchas opciones con las cuales podremos optimizar nuestro sitio web. De nuevo tendremos que volver al repositorio de WordPress y aquí tenemos que buscar SEO. Aquí hay varios plugins, pero los que más utilizo son o bien Yoast o Rank Math. El resto son buenos, pero a nivel de practicidad he visto que Yoast y Rank Math son muy prácticos, son claros y al final tienen todas las funcionalidades que necesita un proyecto, porque si no pones los plugins SEO vas a perderte muchas cosas, desde actualizar el robots, tocar las metas descripciones, mirar de tocar el tema de los encabezados, si bien aunque se puede hacer directamente desde el editor, tú puedes ver cómo se muestra en el famoso semáforo verde de Yoast, en el cual lo tienes por categorías. Si no está optimizado es rojo y si está muy bien optimizado es verde. De nuevo, esto es solamente un indicador, no hay que tomarlo como la verdad absoluta, pero es una forma más de entender si esa página web se está optimizando o no. Además de que te dan las funciones del sitemap XML. La idea es que tengamos sobre todo un plugin con el cual podamos contar y la idea es mirar de dejarlo todo listo. Y otro de los errores muy comunes en WordPress es no tener en cuenta las actualizaciones que se llevan a cabo. Más de una vez hay que actualizar el tema, también hay que actualizar los plugins. Hay que estar un poco al tanto porque de vez en cuando estos mismos plugins y el tema de WordPress se van actualizando y la idea es estar actualizados. Al estar actualizados lo que estás haciendo es teniendo lo mejor de cada uno de los plugins y de los temas, y a cambio también es una forma más de seguridad, porque al final lo que estás haciendo es teniendo la última versión. Cuando no tienes los plugins o los temas actualizados es más probable que hayan problemas de seguridad de cara al proyecto web.